Buenas tardes y bienvenidos de nuevo otro día más a Rosita Comunica. En esta ocasión tenemos el placer de tener a dos personas muy especiales, Carlos y Maite, papás de Darío, un alumno de nuestro cole, el Rosa Par, a los que me hace una especial ilusión, como decía antes, entrevistarles. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Bien, bien. Hola, Santi, hola a todos. Gracias por traernos, invitarnos. Muchas gracias. Nada, el placer ya sabéis que es mío y como sabéis mañana es el día del libro y se nos ocurrió entre todos la idea, entre todos y todas, la idea de teneros aquí y haceros unas preguntas acerca del libro y que nos contaréis un poco sobre el lado azul de la luna. Eso es. ¿Y qué nos podéis decir sobre el libro así? Si tuvierais que hacer un breve resumen para alguien que no os conoce o que no conoce el libro, ¿qué le diríais? ¿De qué trata? Bueno, el libro es una cosa más de Maite. Yo le he ayudado, pero el proyecto es suyo. Entonces, no sé si quieres tú empezar y contarle la idea así inicial, porque... Bueno, más que nada, así a grosso modo, era una forma de contar cómo es la vida con vivir con autismo. Y que la gente sepa que la vida no acaba en el autismo, sino que se pueden hacer muchísimas cosas, experimentar muchísimo. Y más que nada también para que la gente conozca, porque eso no sé si tiene la culpa la sociedad que la tiene, tenemos que hacer un poquito más de pedagogía en ese sentido y enseñar lo que significa autismo. Porque la gente se piensa que es una enfermedad. Nosotros en este cuento lo que pretendemos contar que no es una enfermedad, es una forma de ser, es una forma de vivir distinta y no tiene por qué ser malo. Por supuesto. Al contrario. Y nosotros pues hemos intentado reflejarlo en el libro. Es como decimos nosotros la primera parte, pero vendrán más. esperamos que vengan más. Tengo ahí luego algún spoiler de pregunta que voy a hacer luego. Vale. Y con lo que comenté, pues totalmente de acuerdo, me parece... ya aparte de un sentido objetivo, un libro muy necesario, que se ve cómo es la vida de un día a día con un niño, en este caso con vuestro hijo con autismo, y la manera que tiene de ver el mundo. Y un poco también a raíz de eso, me gustaría preguntaros cómo fue esa primera idea, por qué os surgió el crear el libro. Porque visteis que era necesario en las escuelas, que a lo mejor no había como tantos cuentos al uso de protagonistas con autismo, se iban por ahí un poco los tiros, o fue por otra razón. Sí, bueno, hasta donde yo recuerdo, la idea vino sobre todo de un día que estábamos en el cole de Darío hablando con su profe de entonces, que nos estaba contando un poco, bueno, pues que nos hablaba de los compañeros, nos decía que estaba muy integrado porque tenía unos niños, el resto de los niños, Darío estaba entonces en una aula TEA, pero al mismo tiempo también estaba en el aula ordinaria, y nos hablaba de que los niños de la aula ordinaria le veían, no solamente le veían como uno más, sino que le veían como más listo por otros temas, ¿no? Y bueno, nos estaba contando la profe, decía, estos niños van a estar muy concienciados luego cuando sean mayores, porque tienen la oportunidad de convivir con Darío y lo van a ver lo más natural. Y me acuerdo que le preguntamos, ¿y cómo lo hacéis cuando no hay niños como Darío en un aula para...? Porque es lo que dice Maite, al final la diferencia no solamente no es malo, sino que además es muy enriquecedora, porque sobre todo cuando los niños son pequeños, el tener contacto con niños distintos es algo que les abre mucho la mente y además hace un servicio social, y es que normalizamos ya este tipo de cosas. Claro, cuando le preguntamos esto, pues nos dijo, pues no se hace, o uno hace lo que puede por contarles a los niños que hay niños que son diferentes. Entonces la idea del cuento viene de ahí, de decir, y nosotros no somos terapeutas, ni médicos, ni podíamos aportar nada. Casi no pudimos aportar un cuento porque tardamos 7 años en hacerlo. Tardaste 7 años en realizar el cuento. En sacarlo. Y era una pregunta que tenía también pendiente, porque el otro día leyéndome el libro para la entrevista me di cuenta de eso, que empezaba el libro cuando Daría tenía 7 años. Sí. Y lo pensaba preguntar luego, digo, ¿por qué fue ese proceso tan largo? Porque
si no sé si fue nivel de perfeccionamiento o si fue porque no os gustaba del todo cómo quedaba o por trabajo y no le pudiste sacar más tiempo. Más que nada fue un poco complicado a la hora de también traspasar los dibujos que nosotros teníamos, que nosotros texto y dibujos son nuestros. Pero claro, luego colaboró con nosotros Cristina, que ya es ilustradora y demás, entonces claro, hasta que ella, claro, por motivos personales, laborales y tal, pues claro, hasta que consiguió plasmar o traspasar más bien esos dibujos a ilustración, pues también nos llevó un tiempo y luego, claro, encontrar editorial, porque claro, también estuvimos pensando en la autoedición, entonces hasta que encontrábamos, y ya sabes que fue un mecenazgo, un micromecenazgo y tal, entonces claro, pues fue un proceso lento, entonces claro, el caso cuando el niño ya tenía, pues eso, si tiene 15, pues 13 años, ¿no? Prácticamente, 12, 13 años, porque ahora hace 2 años, en mayo de la presentación. Sí, justo 2 años tenía que apuntar a la choletilla. Por eso, o sea que, más que nada ha sido por eso, porque la idea estaba clara. Nosotros sabemos que hay muchísimos libros, bueno, vosotros también hay muchos libros que es, lo que es el libro de ¿qué es autismo? ¿Qué? No sé, pero sí, vivirlo en primera persona y contarlo a través de ilustraciones, pero es que ya no son ilustraciones para niños, son ilustraciones para adultos también. A mí personalmente las ilustraciones de Cristina me gustan mucho, el libro, como comentante, me encanta, además ya tanto por los dibujos, sobre todo como el mensaje, que es como muy claro, muy cotidiano, y es al final algo que va a llegar tanto a adulto, pues no llega. De hecho, yo muchas veces es el típico libro que puedo regalar a un amigo o una amiga, e incluso para los niños que lo trabajamos muchas veces en el cole, cuando hay alguna lectura. Este libro, por ejemplo, yo desde que salió, en las clases que he ido teniendo lo hemos leído, y lo analizamos y a los chicos les gusta. Pues yo creo que muchos también se ven en muchas partes de Darío reflejados, porque al final comparten características algunos similares, y es lo que comentabas antes también, Carlos, que lo bueno que al estar en un cure de educación especial, que muchas veces la gente no se da cuenta que somos afortunados realmente porque nos enriquecemos de todos los alumnos, porque al final cada uno, como todo el mundo, es de su padre y de su madre, o aquel que dice, y tiene características y especialidades únicas que al final nos hacen que todos aquí estemos unidos y sea, pues, está feo que lo diga yo, pero un cole muy guay. Sí, bueno, nosotros estamos encantados, sí. Claro, porque nosotros hablamos de eso, que ha aburrido todos iguales. Sí, la verdad. ¿Sabes? Y nosotros lo comentamos muchas veces, digo, si es que ellos tienen esa inocencia que nosotros vamos perdiendo con los años, pero es que ellos no lo van a perder nunca. Porque es que tú le ves a Darío y Darío es feliz, y es más feliz que cualquiera de nosotros. Bueno, en este caso hablamos de Darío porque es el protagonista. Sí, sí. Pues bueno, podíamos poner a Darío, podíamos poner sí, a cualquier compañero de... Pues son felices, porque ven mucho más allá que todos nosotros. Nosotros pensamos que son el futuro y debemos aprender mucho de ellos. Estábamos, pero... Claro, es verdad. Muy por detrás. Además es que estas cosas no se conocen, porque cuando estábamos... No ha sido fácil tampoco, preguntabas que cómo tardamos tanto tiempo. Nos contaron muchas cosas. Una ilustradora muy perfeccionista, porque Cristina otra cosa no, pero se ha volcado con cada una de las ilustraciones. Luego que nosotros también teníamos una idea muy clara, no nos ha valido todo a la primera. Pero es que ha sido difícil luego elegir las ilustraciones porque es un cuento, no tienes tampoco muchas páginas y hay muchas cosas que contar. Entonces, lo más difícil ha sido eso, qué quieres contar, cómo lo cuentas y encontrar un poco el tono, porque no somos profesionales, no nos dedicamos a escribir cuentos ni hacemos nada de esto, ninguno. En su caso, bueno, pues la ilustradora que es la que tenía aquí la experiencia, pero nosotros es la primera vez que hacemos algo de esto. Claro, luego hay que entender que todos los niños son distintos, que el autismo tiene que vencer muchas barreras y una es la de los estereotipos, porque la televisión, por ejemplo, pues ahí, y esto nos lo ha contado mucha gente que nos decía, es que yo pensaba que todos los niños autistas eran súper listos, ¿no? Tipo el Good Doctor, o para los que ya tienen más años, pasa mucho. Otras referencias como Rayman, ¿no? Bueno, que no son todos ni súper inteligentes, ni siquiera son todos iguales, pero sí que es verdad lo que dice Maite, o sea, hay ciertas cosas que son comunes, y ellos, por ejemplo, pues no entienden la ironía, no saben leer entre líneas, hay ciertas cosas de la gente neurotípica, para el que no lo sepa, neurotípico, nosotros no usamos nunca la palabra normal,
sino neurotípico es un poco pues, el estándar, ¿no? Para distinguir a alguien que no, supuestamente no tiene una discapacidad, aunque yo creo que todos tenemos alguna. Sí, vamos. De lo Que tire la piedra, ¿no es? Eso es. Estoy libre picado que tira la primera piedra. De los que ya la tienen diagnosticada. Pero esa diferencia... Es como lo que decían, eso dice, bueno, como lo tuyo, ¿cómo era? Lo tuyo no tiene nombre, ¿cómo era ese dicho? Hasta que lo hablamos. No tiene nombre hasta que te lo pones. Hasta que te lo pones. A mí me pasó ahí por el chascarrillo, un paréntesis, de cuando estudiaba en la universidad de ver pues, los diferentes tipos de discapacidades que se llamaban entonces y tal. Y nos mirábamos todos ahí en psicología y era como en plan, bueno, pues yo creo que esta la tengo y si no estoy muy cerca de tenerla, esto me suena y al final pues lo que decimos es que no la tienes hasta que te das cuenta y muchas manías y... Porque el tuyo todavía no tiene nombre, pero ya que se lo pongan... Y entre nosotros los propios profes nos lo decimos de cómo se nota que nos gusta esto y cómo se nota que nosotros también tenemos nuestras manías y nuestras cositas. Así que, pero muy bien. Pero es lo que decíamos, que al final pues es lo que hace que sea todo tan enriquecedor también. Eso es. Y por otro lado tenía aquí, pues eso, como, bueno, aparte de lo que estamos hablando ahora, de que a mí te dedica mucho tiempo y se nota eso, lo que comentabas, que no quería perderlo tampoco, de que se nota que es un libro con mucho cariño, mucho esfuerzo y mucha dedicación y que se nota que el paso del tiempo ha sido por algo y que es algo cuidado y mimado, que eso está muy guay, se nota la primera que lees el libro, es un libro cortito, pero que llega mucho para lo cortito que es y cuenta mucho, que para como el Principito, que te lo lees, cada vez que te lo lees sacas un aprendizaje nuevo, pues a mí me parece un poco igual, que es como lo relees y dices, pues en esto no me he dado cuenta y es verdad, y te da mucha ronda, así que nada, invito a toda la gente que nos escuche a que le eche un ojito al lado azul de la luna y vamos a seguir con la entrevista. Hay un poco de promoción. Muchas gracias. Además, tornamos los derechos de autor. Muy importante, pues lo iba a preguntar luego, así que aprovecho. Ya. Sí. Por perdona pero sí. Bueno, no somos Ken Follett, pero bueno. Ojalá, pero bueno, poco mucho, pues ahí va. Vale, pues para que lo necesite. Pues os quería preguntar también, que ya son como preguntas así un poco, porque nos conocemos, son preguntas así un poco más personales también, que sé que hay confianza, y creo que pueden ayudar también a familias y a los oyentes, que es que cómo vivisteis pues, vosotros las primeras etapas de pues, en la escuela de Darío, de esos inicios, de la noticia también de cuando comunican. Pues... Lo primero es cuando te dicen que tenía 18 meses, no tenía los 18 todavía. Dicen, bueno, puede ser un retraso madurativo. Cuando te dicen, puede ser, dicen, bueno, hay algo más, entonces te puedes imaginar. Y yo también yendo un poco por ahí, quería saber, y también lo hablo muchas veces, es que cómo sentisteis en ese momento las familias. Si creéis que hay una red lo suficientemente grande para poder expresaros, si alguien os tendió la mano en ese momento. Es todo como muy burocrático, todo, mucha burocracia, mucha. Y además el gran problema que nosotros vemos es que la atención temprana solo dura hasta los 6 años. O sea, que parece que a los 6 años la discapacidad no existe. Entonces, búscate la vida. O sea, es que ese es el gran problema. Y es que, claro, todo esto, ¿verdad, Carlos? Lo comentamos tantas veces. O sea, nosotros con Darío es como si tuviéramos un piso en la playa. Nosotros nos hacemos la idea de que tenemos una casa en la playa, pero no la disfrutamos. Sí, es que es como una letra de piso. Porque es que, claro, él va a muchísimas actividades, pero va porque nosotros en este caso pues podemos dárselas, se las podemos ofrecer, pero hay muchas familias que no pueden. No pueden porque es que todos los tratamientos, las terapias, las actividades, todo lo que tienen, es una pasada de dinero, una pasada de dinero. Con lo cual, pues no... Hay gente que no puede acceder a ello y ese es el gran problema que nosotros vemos. Entonces, claro, si tú sumas el diagnóstico que te dan, pues nosotros siempre lo decimos, es que si complicado ya es tener un hijo y que viene sin libro de instrucciones y el nuestro con todos los añadidos que tiene, que es que Darío tiene muchos extras, pues entonces, imagínate, si encima te dan
el diagnóstico y luego pues vas a estos sitios y dices, no, hasta los 6 años y luego después ya búscate la vida. Ya. Entonces, claro, entre que ya se te cae el mundo encima y encima dices, madre mía, ¿y cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que pensé entonces eso, ¿no? Que falta ayuda y, bueno, que y te entiendan más manos. Y nosotros hemos dado con gente excelente. De los tipos. La suerte es que hemos dado con gente extraordinaria y sí. con gente, con auténticos lobos que los hay por ahí y que seguro que más de uno y más de dos que nos esté escuchando se sentirá identificado. Lo primero es aterrizar, que no es nada fácil. Porque es lo que dice Maite, que la noticia es algo duro. Un jarro de agua fría y dices, no puede ser. Y ahí se juntan como poco dos cosas. Tú no estás preparado, porque encima nosotros éramos primerizos, que era nuestro primer y ya único, no hemos sido valientes ya de tirar para adelante. Sí. Pero era nuestra primera experiencia en todo y encima, como dice ella, venía tan acompañada de cosas nuevas que es algo que te desborda y hay que ser sincero ahí, porque es así. Luego, el acompañamiento no estamos preparados, ahora mismo. Tú crees que sí, ¿eh? Cuando te ves en estas situaciones y ves que hay un sitio que se llama atención temprana y que supuestamente ya lo tienen todo controlado, vas un poco con esa idea, pero enseguida te caes. Por lo menos a nosotros nos ha pasado. Dijimos, ya está. Siempre lo hemos dicho entre nosotros que quizá, pero pensando en los niños, lo primero, que quizá lo más importante sería a lo mejor que los primeros pasos fueran levantar a las familias. Porque tú no estás preparado para nada de esto y hemos conocido con muchos casos donde los padres, pues lamentablemente, no se levantan nunca y al final terminan haciéndolo cuando les queda más remedio, cuando son adolescentes, cuando ya no pueden con ellos, cuando llevan mucho tiempo tirando para adelante a base de pastillas y demás y no tienen esa oportunidad de decir, oye, tenía que hacerlo y ahora es el momento, ahora nunca, porque es que aquí una de las cosas más importantes es reaccionar al tiempo y aprovechar cada minuto. Y todo eso no es nada sencillo. Entonces, bueno, pues igual que tampoco tuvimos suerte a lo mejor al principio, luego sí hemos dado con gente extraordinaria. Pero no abundan, no hay muchos y... Muy buena, y gente además que se ha volcado un montón, gente súper empática, que sobre todo necesitas eso. Que te escuchen, al final... Porque lo hablamos continuamente, que sí, ellos son muy importantes, es lo primero, tú siempre, tu vida es alrededor de él, siempre. O sea, él es el primero, entonces tú siempre tus planes, todo es alrededor de él. Pero claro, es que nadie se da cuenta de que existe el cuidador y que el cuidador también hay que cuidarlo. Y ya pasa muchas veces también, incluso pues eso, con niños, entre comillas, normotípicos, que nacen en cualquier parto, muchas veces la gran olvidada es la madre, que pues en esta cosa yo lo comparo también un poco en este sentido, que es como, ya, pero ¿y las familias? ¿Quién está pendiente de la familia? Pero tanto al inicio, que sobre todo lo más complicado, pero incluso cuando van haciéndose mayores, siempre es un poco que no se os tiene muchas veces en cuenta y es una lástima porque al final sois los que más vais a conocer al niño y que al final pues el trabajo escuela-familia es súper importante y uno de mis objetivos de esta entrevista también era un poco pues el que aparte de que os sintáis escuchados, de que os puedan escuchar pues si le llega a esta entrevista a 7 familias que sepan que no están solas y que hay gente que también ha pasado por estos mismos pasos, estas mismas etapas, aunque cada una será totalmente distinta, pero tendrá unas similitudes. Entonces yo creo que todo lo que vamos a remar hacia el mismo sitio, pues bienvenido a eso, que es un granito de arena, todo suma. Bueno, ¿te acuerdas, Carlos, la primera vez que hicieron, cuando fuimos a un centro base, la primera vez que le hicieron, cuando te hacen el informe antes de... Bueno, fue a los 3 años, ¿no? Antes de los 3 años, antes de escolarización, de infantil de 3 años y tal. Cuando fuimos, lo primero que la que nos tenía que hacer el informe, la evaluación no estaba. La señorita que está, no estaba. Entonces, claro, le tocó a otra. Y lo primero que nos dijo, dice, bueno, a mí no me toca, pero bueno, ya que estáis aquí, pasad. Sí. Y ya cuando claro, se queda solas con el niño, luego con nosotros, entrevista y tal, y ya te da la palmadita en la espalda y te dice, bueno, os podéis dar por contentos porque con todo lo que pasa por aquí es que hay cada uno
Así, ¿tú te crees que eso te puede decir una persona que sabe que vas con un niño, que te han dicho que es posible un retraso madurativo, pero que seguramente sea autismo? Imagínate, ¿eh? Sí, cero empatía, cero tacto y... Y esto, madre mía, y esto es lo que me voy a encontrar yo, y con esto hemos empezado, es lo que yo voy a encontrar, y estamos empezando, y dices tú, madre mía, pues te digo que... Yo creo que hace falta también mucha concienciación y ya si desde las primeras etapas no se tiene en cuenta y en sitios donde especialmente se debería de tener en cuenta, pues hace que sea muy complicado. Luego un poco, tampoco me quiero desviar mucho del tema, pero incluso pues eso, aunque fueran pequeñas formaciones para centros médicos, que yo entiendo que tienen mucho que estudiar, pero luego muchas veces van, por mucho que intentamos hacer nosotros muchas veces acercamientos y poco a poco naturalizar, pero para ellos, por ejemplo, todo el tema de cuando van a un sitio, tanto para familias como para ellos, se les hace un mundo. Ponme, por favor, un poco que no tengan que hacer tantas colas, tantas esperas, ten un poco en cuenta a la persona que está viniendo, porque no es lo mismo que esperemos nosotros que espere un niño, cualquiera de estos niños con estas características. Un mínimo de saber tratar, que muchas veces se nos olvida que son personas, que son niños, y muchas veces como van con la etiqueta, es como que solo se ve la etiqueta y no se ve lo importante realmente que es. Es una persona y es un niño que lo está pasando mal, va a intentar facilitar lo máximo posible en todas estas etapas y en todos estos, que al final todos pues pasáis o antes o después por todo el mundo tiene que ir al médico, todo el mundo tiene que hacer algún trámite. Que es verdad que existe Abitea y existen varios sitios, pero yo creo que sigue siendo insuficiente para todo lo que hay que trabajar. Entonces, también me gustaba dejarlo ahí la reflexión de cada uno y ponerlo sobre la mesa. Hay cosas que a día de hoy pues, todavía siguen siendo bastante frecuentes, ¿no? Darío, por ejemplo, cuando tuvo el diagnóstico estaba escolarizado en un centro donde enseguida que se supo lo que había nos enseñaron la puerta y además de muy malas maneras. Más o menos nos dijeron que éramos un problema y que había que llevarse el problema a otro sitio. Y yo creo que esto no debe de ser, ojalá, hubiera sido solamente mala suerte, pero debe de haber mucha gente que sigue un poco esta forma de pensar a la hora de verlos como problemas y decir esto me lo quito de encima ya sí o sí, pero no solamente centros ordinarios como era este, sino que también luego después a la hora de buscar, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la transición de Aulatea, cole ordinario, a un centro de educación especial, porque lo decidimos así, y fuimos a visitar a todos los que conocíamos aquí en Madrid, hemos encontrado muchos sitios que dejan bastante que desear. Y esto hay que decirlo así claramente. Sí, y son de educación especial. Pero no como crítica, sino porque si hay padres que están en la misma situación, lo que queremos es animarles a que sigan buscando y que no se conformen, porque el que el niño tenga un problema no supone que haya que aparcarlo. No, al revés. Hay que convivir y hay que tener una cierta capacidad para ver un poco más allá. Y no todo tiene por qué ser un problema. Al principio, como decíamos, resulta muy difícil, pero luego hay que tener claro que son personas, hay que tratarlos como tal y nosotros tenemos que aprender también a hacerlo. Entonces esto va un poco por todo. Lo que pasa es que es mucho más grave que centros donde se supone que son especialistas en educación con este tipo de diversidades, que al final pues veas que no tienen ni siquiera el detalle de disimular que están para ganar dinero. Es lamentable. Muy lamentable. Y es una pena que diferentes tipos de centros centros y aparte luego también pues, asociaciones y tal, que se intentan aprovechar muchas veces de este tipo de alumnos, de niños con estas características, que al final lo que les interesa sea solo el dinero y lo que decíamos antes, y no ver lo importante que es. Lo bueno también, y porque vosotros también lo sabéis, que sigue habiendo gente buena y que por lo menos pero también hay que poner de manifiesto que para encontrar a una persona buena
muchas veces hay que, pero es como toda la vida, te tienes que topar con tres malos. Sí, bueno, eso... Y, Eso es inevitable. y encontrar tu sitio, tu lugar o tu persona y decir, bendito seas, has llegado, estoy aprendiendo un montón de ti y es así. Al final, que el camino es curvo, es complicado y al final el poder encontrar pues un sitio seguro, ¿no? Hogar, como aquel que se dice, ¿no? Sí. En una persona. Y es una pena que no sea más fácil, yo creo, y que no se pongan muchas veces los medios para que esto sea más fácil. Claro, porque ellos te enseñan a ver de verdad a la gente y además es que el ecosistema que les rodea, los pocos que se quedan alrededor de estos niños, porque hay que decir las cosas claras también, para mucha gente que conoces y que ahí en ese momento a lo mejor esperas algo de ellos, hay mucha gente que desaparece, que vuela. Y sin embargo, pues los que se quedan o los que vas conociendo luego después, al final es una gente con una calidad que te hace replantearte todo lo que habías pensado hasta ese momento. Y es cuando de verdad estos niños te enseñan a ver a la gente como somos de verdad. Y no egoístamente, en el sentido de decir, me ayudaste, eres bueno, no me prestaste ayuda y no lo eres, sino porque es que ese tipo de cosas se perciben. Vas al final a encontrarte con gente que sin que tú pidas nada ya te están dando todo lo que pueden aportarte porque simplemente empatizan y se dedican a esto, les gusta y yo creo que además pues sacáis ese aprendizaje que te convierte en mejor persona. Pero lo hablábamos cuando hace poco el titular este que decía que un señor político que decía que los niños estudiaban en guetos, los niños de educación especial. Y yo le invitaría a que viniera por aquí y pasara una jornada con vosotros. Porque que conociera bien cómo funcionamos, cómo trabajamos es. Y lo que realmente es un centro de educación especial, que luego mucha gente no sabe realmente lo que es y es una pena porque tenemos las puertas abiertas, que vieran cómo trabajamos, cómo trabajan aquí los niños y conocieran un poco todo lo que envuelve pues, el mundillo de la educación especial. Pues mira, yo te lo definiría brevemente así yo creo que la referencia en muchas cosas está más a cuando hablamos de principios, valores, de lo que está bien, de lo que está mal, de tener cosas de contraste, está mucho más presente en un centro de educación especial a lo mejor que en un instituto al uso. Sí, y además que la pureza de los niños muchas veces... Tienen filtros. Y para bien o para mal no tienen filtros, son como son. Ya está. Y te enseñan a ser como son. Y a lo mejor nosotros, como adultos, eres de una manera y te cortas de ser así por el qué dirán o el qué no dirán. Pero pues aquellos nos enseñan a, pues yo soy así, me tienes que querer tal y como soy. Y que vale que, por supuesto que hay algunos chicos con sus conductas como nosotros, y hay cosas que no se puede, pero en el sentido amplio y bonito es como, es que yo soy así. Y me vas a tener que querer así porque no voy a cambiar. Sí. Porque estas son mis características y a mí me da igual que me esté mirando fulanito o fulanita. Soy así, soy yo. Y ya está. Y es muy bonito el ser yo. Si es que soy yo. Más claro que yo no lo tiene nadie. Tal cual. Eso es. Pero muchas veces nosotros como adultos nos replanteamos muchas veces, pero o al menos a mí me ha pasado en alguna etapa de mi vida, pero estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, me veo en el espejo, este soy yo, no soy yo, y al final muchas veces vienen las dudas de todo el exterior, de lo que te dicen, lo que escucha la sociedad, y al final es como, pues sí, pues ahí. Ya irás cumpliendo, te darás cuenta. Poco a poco, ¿eh? Y vas cumpliendo años y dices, mira, es que me da igual, es que me da exactamente igual. Pero yo creo que eso es lo bonito. Pues te digo que es que claro, ya pasados los tantos, bueno, no, venga, los 50, venga. Como que dices, yo los 20, ¿para qué quiero los 20, los 30, ni siquiera los 40? Si todo el bagaje este que llevas y el camino aprendido, ¿para qué? ¿Sabes? Ya te das cuenta. Sí, es poquito a poco, ¿eh? No, ahora bueno, tómatelo con colmo, que te vas a dar a lo mejor tú. Bueno, vamos cumpliendo 2 años, Maite, ¿eh? Vamos cumpliendo años. Pero son años, eso es bueno. Sí. Es lo que estás viviendo. No me dice un amigo, que no hay que estar triste, hay que estar contento porque es que lo estás viviendo. Es una vuelta al sol cada vez que cumples, o sea, que ni tan mal. Pues volviendo un poco al libro, os quería hacer ahí alguna pregunta que, para que no se me olvide, es que, ¿qué tal? Bueno, lleva ya 2 años,
si no me equivoco, que hemos hablado antes también, y era un poco qué tal ha sido la acogida, qué tal la habéis vivido, si ha tenido pues eso, un buen acogimiento, qué tal, que las primeras sensaciones de estos 2 años, qué esperabais, si ha superado vuestras expectativas, si no, un poco que me contarais a ver qué tal. La gente lo ha cogido bien, lo ve, le gusta, pero nosotros necesitamos, ¿verdad?, que se divulgue más. Necesitamos, ¿sabes?, que sea más amplio, el abanico de ventas sea más amplio. Claro. Que el mercado sí, ahora está el mercado saturado, ¿verdad? tiene que- Está saturado de libros ahora y es difícil hacer filtros y no es nada fácil hacerse huecos. Mira, nosotros descubrimos cuando estábamos buscando editorial que la mayor parte de las editoriales infantiles en algunos casos ya es que ni siquiera aceptan proyectos. Tienen certámenes donde tú te presentas ahí y ya está. No tienes ninguna opción a presentar nada. Y bueno, nosotros hablamos entre los tres y dijimos vamos a darnos de plazo 1 año y en 1 año vemos a ver lo que tenemos y lo que hemos conseguido. Igual, o sea, algunas editoriales te dicen que tienen hasta a lo mejor 6 meses para contestarte y que si no te contestan en ese tiempo porque te por enterado de que no les interesa el proyecto. Es muy difícil a día de hoy publicar un libro infantil. Pediría que más que publicar a lo mejor otros tipos de libros, porque está súper saturado. Entonces, vale que cedemos los derechos de autor y vale que todo esto se ha hecho un poco pues, para concienciar. Y lo que decía Maite es muy importante, era, el libro está pensado para entretener y dar un poco esa visión a los peques, pero sobre todo para darle información a los padres de lo que se aproxime más dentro de lo que en el caso nuestro particular, pero de las cosas comunes del autismo, para que vean que no es nada. Y esto, aunque puede parecer un disparate, pero hemos conocido gente que tenía sus dudas de que esto fuera contagioso. Sé cómo suena, pero es que es así. Cuando tú ves a alguien que se lleva a su niño de al lado del tuyo, debe de pensar que es como la gripe. Sí, y como padre tiene que ser muy duro de ver, sobre todo al principio. Oye, mi hijo, o sea, que no le pasa nada. Entonces, no se trata de enfadarse ni de estar todo el día discutiendo, pero claro, es que ves estas cosas y dices, aquí hay mucho que hacer. Entonces, lo que dice Maite, más que el hecho en sí de vender o no y de que se le dé ahí un valor a todo el trabajo y todo el tiempo, lo que nos gustaría mucho es que se conociera más y que haga a la gente curiosa, por decir, anda, mira, pues yo pensaba que esto era, no sé, por lo que hablábamos antes, ¿no? Que estos niños eran dentro de estos estereotipos, pero que me estoy enterando ahora de que no tiene nada que ver. Por cierto, Darío es músico y es verdad que en algunas disciplinas pues ellos pueden tener incluso a lo mejor hasta más capacidad o más actitudes. Y más intuición. Sí, yo he tenido el placer de verle en directo y es una maravilla. O sea, y el oído que tiene... Pero vamos, que para nosotros lo importante es que la gente vea un poco más allá de sus limitaciones como soporte, que están en ese sentido a la hora de las relaciones sociales están muy limitados, en algunos casos pues, no llegan a hablar nunca, en otros lo hacen como el tropo los codos. Depende un poco de la situación, pero que al fin y al cabo, aunque hablen mucho o no hablen nada, todos tienen el mismo problema, que es que están muy solos. O sea, la forma en la que nosotros nos comunicamos, la forma en que nosotros entendemos las cosas, ellos todo el modo que tienen de percibir el mundo es diferente. Sí. Hasta que no entendamos eso, no podemos empezar a mirarles ya con otros ojos. Es decir, hay dentro una persona que está atrapada dentro de una forma de ser, que es lo que es el autismo. No una enfermedad ni un síndrome, sino una condición. Que de ahí me imagino que también viene un poco el título del lado azul de la luna, ¿verdad? Que cuando están ahí en ese lado, me imagino que vendría por ahí un poco también la idea. Y antes de que se me olvide también me gustaría decir eso, que lo bueno, o sea, con que ahora a lo mejor no se haya divulgado lo suficiente como os haya gustado,
yo muchas veces también pienso que es como, habéis plantado una semilla y es como la educación, que tú no sabes lo que va a llegar a lo... Yo que me dediqué también antiguamente a la educación social y demás, es como han pasado muchos chicos, chicas, adolescentes, he tenido un montón de trabajos y muchas veces me frustraba y eso, si no le llego, hasta que un día no sé si lo leí o me vino y fue como, al final es como plantar una semilla, va a haber muchas que florezcan y tú no lo veas porque la has dejado plantada y te has tenido que ir y al final quedarte con eso, de nosotros hemos plantado, florecerán a lo mejor 4 girasoles y 5 tulipanes y a lo mejor no os dais cuenta del bien que estáis haciendo de, pues lo mismo una persona ha leído el libro, se lo ha comentado a alguien que está pasando un mal momento y quizás de ese libro vale más que 50 libros que se hayan leído a lo mejor, que esperemos que no, gente sin interés, pero que como, joder, qué bien me ha hecho en este momento, en este instante, ahora me he topado con este libro. Y yo creo, pues desde aquí daros las gracias por tener esta iniciativa, o sea, que me parece muy bien y es lo que comentábamos al principio, que faltan más iniciativas como esta. Sí, bueno, nosotros estamos contentos porque la aceptación ha sido muy buena, la gente lo ve, le gusta y claro, como es tan vistoso, ¿no? Que entra en esas ilustraciones que comentábamos antes, pero claro, lo que necesitamos es que llegue a más gente, por favor, boca a boca. Oye, pues yo conozco, yo hago, yo tengo, yo no sé qué. Entonces, claro, nos interesa eso, que se divulgue más. Bueno, y nosotros estamos aquí para ayudar a quien quiera. Nosotros estamos encantados de hablar con quien sea, ¿verdad? Nosotros claro, ahí Maite... Porque es que sabemos que hay familias que tienen, ¿sabes?, muchísimos problemas que no llegan en el sentido de ya no aceptarlo, sino cómo puedo llevarlo, cómo puedo hacer. Claro, la gente cuando te conoce te dice, wow, dice, ¿y cómo lo hacéis para llevarlo de esa manera? Porque como diciendo, bueno, es que tendréis que estar hundidos ahí en... aprendiendo durante los años y equivocándose y aprendiendo y haciendo ciencia. Y sobre todo, pues eso, o sea, cuando se te plantea una situación como esta, dices, yo voy a estorbar yo, voy a ser aquí otro, ¿sabes? Un lastre. No. Otro escollo. Sí, digo, yo no. Es que no me lo puedo permitir. ¿Te acuerdas? Hay que tirar para adelante, y ahí estamos. El otro día lo hablábamos, estábamos en el Niño Jesús, que es bueno, es una zapata, digamos, que es un sitio extraordinario, para los que no lo conozcan, es un hospital infantil que está en Madrid, y que para nosotros pues supuso un antes y un después cuando empezamos allí en la consulta de Silvia Gutiérrez, que es una persona que vive en el hospital y vive por y para estos niños. Y es psiquiatra infantil, y el primer día que fuimos allí a la primera consulta, lo estábamos hablando el otro día, pasábamos por el pasillo y estábamos en lo peor, yo creo, estábamos pues pasando el peor momento. Y venía de frente a nosotros una familia, pues el papá, la mamá, y debían de ser como 3 o 4 hijos, iban todos juntos ahí, el tropel por el pasillo lo llevaban ellos entero. Y uno de ellos venía en silla de ruedas. Y nos llamó la atención, el niño venía en silla de ruedas, tenía parálisis cerebral. Y nos llamó la atención que todos se venían riendo. Todos venían haciendo bromas, y venían de cachondeo entre ellos, y fue verlos además, ¿te acuerdas que lo hablábamos? Y de pronto te encuentras diciendo, a ver, estoy yo aquí ahora, hundido en la miseria porque no me veo a la altura de esto, y esta gente, con lo que acabo de ver, con lo que tienen encima, con un niño en esas circunstancias, les quedan ganas de reírse, esto hay que replantearse. Fue como un punto importante de reflexión, ¿no? Tenía apuntado además lo del Niño Jesús y qué tal fue esa etapa allí, porque eso sí que es verdad que me gustaría saberlo, porque en el libro, pues, como comentaba, yo me lo releí y no me di cuenta de Darío en el tema de la alimentación, que al principio fue complicado. Sí. Y yo creo que es algo que vivimos aquí también bastante en el cole, que era un poco por saber también vuestra experiencia allí y qué tal fue. Porque es que Darío, 5 años, casi 6, solo comía purés, porque claro, las texturas,
todo eso para ellos es muy complicado. Entonces, claro, tuvimos allí ayuda con ellos también. O sea, bueno, es que tienen un sistema montado allí que es extraordinario. Tienen psiquiatras, psicólogos, ¿sabes? Un montón de ayuda, y a nosotros nos ayudaron allí también a enseñar a comer, a aprender a distinguir, a que probaran nuevos sabores de distintas maneras, distintas texturas. Y además yo me acuerdo que una de las veces me eché una bronca porque me dice, pero ¿cómo te va a comer sólido si le pones un plato de puré que pueden comer 8 niños con ese plato? Y tú, claro, está harto y tal de comer, ya cómo te va a probar otra cosa. Pero, entiéndeme, ¿sabes? O sea, Sí, además es que hay gente que es que vas allí y están acostumbrados a tratar una diversidad allí estupenda. Entonces, claro, son gente que... Qué guay. Que es de las personas que decíamos antes que suman. Sí. O sea, pero cualquiera de nosotros, todos los especialistas que hemos dado allí con ellos, bueno, eso es otra historia, claro. No es nada que ver, es otra historia. Qué bien. Bueno, me alegro que comentéis esto también, porque que no sea uno de los temas principales del libro, pues pasa mucho aquí, y es una de las preocupaciones también de las familias. De muchas de ellas es todo el tema de la comida. Sí. Y aquí hemos visto muchos avances, comentarios del Niño Jesús también. Bueno, yo sí que damos una pista, empezamos con pizza. Empezamos que probar la pizza y claro, empezó así como diciendo, bueno, oye, y le miraba como diciendo, pues no hablaba, entonces parece que esto no está tan malo, ¿no? O sea que yo recomiendo que empiece, claro, con cosas que aunque digamos, bueno, pero cosas que son fáciles de comer. Sí, yo sé que, vamos, no sé. Fáciles de comer. No soy experto tampoco, pero que muchos empiezan con cosas rebozadas también por la textura, y al final... Es que eso lo llevan fatal, ellos eso lo llevan fatal. Y los colores también, por ejemplo, Darío no le puedes dar melón. ¿Por qué? Sandía no le puedes dar, lo ve y le dan las ganas de vomitar. Las fresas tampoco. No sé si es por el color, no sé qué sensación tendrá. Pero vamos, nosotros empezamos el puré muy triturado, luego después ya un poquito más entero y la pizza. Y metiéndole pizza entre cuchara de puré y sí, luego van aceptando. Bueno, de hecho ya lo sabéis, que aquí es un experto en probarlo todo. A mí me hace mucha gracia cuando le tuve en clase al repartidor que le decía el astronauta. El astronauta. Que viene el astronauta, ¿pero qué astronauta te va a venir a tu casa? ¿Lo viene y viene el astronauta? Digo, pues sí que trabaja el astronauta. Y ya caímos que era el repartidor. Y fue muy gracioso. Como no se quita el casco, pues el astronauta. Me dio mucha gracia. Y pues nada, mandamos un mensaje pues eso, de apoyo y de ánimo a todas las familias que estén pasando ahora por este proceso, que será más de una. Y es que hay que tener mucha paciencia, o sea, es que ellos no te van a comer ni 5 ni 10 minutos, te puedes tirar 2 horas para que le peguen un bocado a trozo de pizza, pero al final lo hacen. Y poquito a poco se nota el cambio, yo he visto que hay cambios muy paulatinos y que al final han llegado a buen puerto, y pues les mandamos desde aquí ánimo y que confíen en el proceso también. Y ya para terminar, porque yo creo que me van a venir los niños en breves, que estamos aquí en el aula, pues la verdad, bueno, sí, tenía una pregunta en el tintero que medio salió antes, que era que si teníais pensado sacar algún segundo libro, o estáis ahora con algún otro proyecto en mente, o algo que os gustaría sacar. Nos animan a sacar ahora Yo el primero. Adolescencia. Época que nos viene ahí ahora complicada. Claro. Bueno, tampoco estaba hablando antes de la época esa en la que todavía no hablaba. Es que Darío empezó, es que esa época entre los 5 y los 7 años es que fue muy heavy, porque ahí pasó de no hablar y no comunicarse casi a hablar por los codos, a comer de todo, y no de un día para otro, pero que fue la época en la que de pronto nosotros también ahí nos empezamos a ver. Hasta entonces no habíamos visto nada que nos diera a entender que todo el esfuerzo estaba mereciendo la pena. Y esto es importante decirlo a los padres, ¿no? Porque parece que no consigues nada. Vuelvo a repetir, son niños que están atrapados dentro de su condición y lo que necesitan es aprender cómo funcionamos nosotros. Entonces puedes parecer muchas veces que te estás dando contra una pared, pero Darío es que entre los 5 y los 7 años empezó a hablar, a leer, a escribir, a sumar incluso todo, lo hizo todo a la vez, y a comer en ese intervalo. Entonces pasó de no hacer nada a ese nivel de actividad,
y que también fue cuando empezamos nosotros ya con la idea, porque es como que creo que fue el primer momento donde nos relajamos un poco, de decir, parece ese impulso, ¿no? Ese ánimo, esa motivación de lo que hemos trabajado, que parecía que no tenía frutos, a vosotros, por ejemplo, a los 5 o 7 años os lo dio. Y quiero aprovechar también para decir eso, que como a Darío fue a los 5 y 7, puede ser que haya chicos o chicas que pueden ser a los 13, que a lo mejor nunca llegan a leer, pero que están aprendiendo cosas para la vida, de autonomía, de habilidades sociales, que no desanimen y que sigáis ahí trabajando, porque antes o después, menos o más, los frutos lo vais a ver seguro, 100%. Y pues, no sé si tenéis alguna pregunta vosotros, algo que queréis comentar antes de acabar. Que al final es una suerte poder aprovechar las circunstancias y el ser padre de un niño diferente para conocer de verdad lo que es la motivación, porque nosotros lo hemos conocido a través de los profesionales que forman parte un poco de su mundo. Y esto no es por retórica, es la pura verdad. Al final uno empieza a entender lo que es la motivación cuando ve que alguien te está dando mucho más de lo que le pides, y sobre todo cuando vienes de encontrar todo lo contrario. No va de pagar más, ni de que los profesionales pagan más por el importe de la factura. Hemos tenido casos con gente con supuestamente 40 años de experiencia que al final han sido humo y no nos han aportado nada, y sin embargo, pues mira, ahora mismo Paula Campos, que es su psicóloga, es una chica que tiene 34 años, y es un ejemplo de dedicación, de superación, y lo que no tiene a lo mejor un conocimiento lo saca de otra manera, pero porque está motivada, le gusta esto y ha encontrado una forma de autorrealización a través de nuestros niños, como puede pasar a vosotros, como hablábamos del Hospital Niño Jesús, como pasa en Arquitectas de Sentidos, que es la escuela de música. Y así un poco, entonces es inevitable que al final se te pegue algo cuando estás rodeado de personas como vosotros, aquí los técnicos profesionales del cole y todas estas personas de las que estamos hablando. Es que tienes que ser muy burro para no aprender algo. Bueno, también hay una mención especial a tu Tupujume también. Bueno, claro. Que ahora ya... Que es increíble la diversidad y lo bien que lo están haciendo, y pues, es tremendo. Es tremendo, y cómo se lo pasan, es tremendo. Y edades, desde los 14 años hasta chicos con 60 y 60 años. Sí. Que eso está muy bien pensado también, porque el proyecto de Jesús, que es el impulsor de la idea, Tupujume es una asociación también de diversidad y un poco de todo. Igual que pasaba que hablábamos de Arquitectas de Sentidos, las Arquitectas de Sentidos tienen niños neurotípicos, adolescentes, gente más mayor, de todo, pero conviven con la diversidad como lo más normal del mundo. Qué guay. Entonces, allí, tanto en un sitio como en otro, pues han entendido un poco las carencias que se encuentran familias cuando tienes esta situación, y ellos sobre todo por lo que tienen es una serie de actividades para que, sobre todo más pensadas en gente ya más mayor, ¿no? De adolescentes como poco para arriba, creo que eran 14 o 15 años la edad mínima para... Sí. Entonces, ahí lo que hacen es talleres para que no pierdan ese aprendizaje, y está más pensado como si fuera un centro de día. Sí, que estén entre los chicos y las chicas para hacer diferentes actividades, ¿no? Que tienen deporte, teatro. Sí. Aquí han venido también alguna vez a batucada. Y demás. Es tremendo. Qué guay. Que hay sitios que hay que conocerlos. Sí, que al final eso es lo que decimos, que muchas veces somos poquitos, pero hay cosas, hay que encontrar las cosas buenas. Eso es. Y chivárnoslas. Sí, eso es. Entre familias, eso es. Y escuela, familia y escuelas. No solo que hablábamos con Silvia, con la directora un día, que tenemos que hacer una escuela de padres. Bueno, aquí apuntado, Para padres, hecha por padres. Y con la ayuda de profesionales vuestros. Os animo. De hecho, este año ya se están impulsando las primeras, que estamos ahí a tope con ello, y yo creo, pues eso, que todas las ideas son bienvenidas, y yo creo que va a ser muy guay, me parece una idea muy guay, y que seguro que se lleva a cabo. Es importante. Porque al final, qué mejor que entre vosotros
que podáis conectar y contaros pues, vuestra vivencia, vuestras experiencias, hacer un poco también lo que quería a través de esta entrevista, aparte de, que bueno, no aparte, sino que gracias al libro también se nota ahí todo lo que habéis vivido y cómo lo habéis vivido con Darío. La vivencia de cada familia es importantísima, porque tú puedes aportar a una familia una cosa, ellos te pueden aportar a ti otra, y entre todos... Y eso, y sobre todo pues, que los que nos estén escuchando, que sepan que no están solos ni solas. Nada, muchísimo más. Que les animo a comprar el libro, El lado azul de la luna. Me parece una maravilla, cortito, al pie, trabajado, mimado, como decía antes, con mucho cariño. Quiero dejar aquí esta semilla, si me dais permiso, para que la gente lo pueda comprar y leer o regalar, ahora para un día tan bonito como el de mañana, 23 de abril. Que me imagino que si me da la vida saldrá esto mañana. Y nada, quería daros las gracias, sobre todo a nivel tanto profesional como personal, que da gusto dar con familias tan dispuestas como vosotras y que seguro que os engaño para alguna otra cosa más. Así que nada, que os tengo mucho cariño y ya lo sabéis. Ya lo sabemos. Así que muchas gracias. Aquí unos aplausos y todo, hombre. Y ahora a ver si no la lío, deja de lado. Si queréis decir algo, estáis haciendo, pues si no le doy ya, lo quito. Es que yo creo que van a venir los chicos. Sobre todo, yo aportaría una última cosa. Y ¿Te grabo? Venga, una, dos. Solamente aportar una última cosa, y es que en estos tiempos donde vivimos tan sujetos a distracciones, móviles, tablets, mundo virtual y todo esto, el tener que esforzarte por entender a una persona que ya tiene unas carencias para comunicarse, al mismo tiempo también te puede enseñar a salir de toda esa de todo ese ruido en el que vivimos y que pensamos que es la vida normal. Y es que la vida normal es lo que pasa por delante. Y yo creo que esto, el contacto con personas con diversidad que te van a hacer trabajar esa relación, pero que va a ser muy satisfactorio, mucho más que a lo mejor pues, pasar tiempo en entretenimiento. Yo le animaría a la gente que lo probara, porque es quizá la razón para que conozcan más a los niños. No es solamente, en ningún caso queremos inspirar compasión, ¿no? Decir, bueno, pobrecitos, les ha pasado esto, pues habrá que ayudarles. Es que, ya lo sabéis vosotros, que lo que se puede resumir todo en que estas personas te hacen mejor, pero porque yo creo que va por ahí, tienes que salir un poco de tu zona de confort, sí. y es así, que yo siempre lo digo mucho y no lo digo como cumplido, pero es así, al final tenemos la suerte los profes de estar todos los años con diferentes alumnos de diferentes características y tú intentas enseñar y algo enseñas o plantas la semilla como hablábamos, pero sobre todo son ellos los que te enseñan a ti y te hacen crecer como profesional siempre y sobre todo como persona, y al final hay que estar agradecido y es un poco yo creo que también lo que estáis viviendo vosotros. Sí, y especialmente a las madres, porque todavía son las que tienen que cargar, entre comillas lo de cargar, la parte más importante de todo esto, como la ha pasado a Maite, que se convierten en, bueno, tienen que multiplicar y que hacen quizá la parte más dura. Y muchas veces la que lastimosamente es la que no se ve. Muchas veces, o no se quiere ver, y pues, ponerlo también pues, sobre la mesa, que es algo muy importante, y es pues, el cuidado, que también hay que cuidar al cuidador, que si el cuidador está mal, el castillo del naipe se va, y muchas veces se nos olvida. Eso me parece muy importante. Eso es. Pues a cuidarse todos, a querernos y a seguir creciendo como personas. Y a disfrutarnos. Y a disfrutarnos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias.